vamos a hablar sobre iluminación. En la primera entrega de la clase de autorretrato, les conté un poquito cómo armar un set en casa. La idea de estas clases y de este taller municipal tiene que ver pura y exclusivamente con tratar de llegar a ustedes con conocimientos no tan profesionales, sino más bien con lo que pueden llegar a tener en la casa. Las ganas que tengan de hacer algo diferente y no saben con qué elementos o con qué herramientas pueden aprovechar mejor para mejorar sus fotos. Entonces, muchas veces creemos que, por ejemplo, con la clase de autorretrato, que necesitamos a otro para que nos dispare la foto, saber que la cámara tiene una posibilidad de disparo automático, casi todo el mundo la conoce, pero bueno, ver cómo alistar el set, cómo iluminarlo y cómo hacer ese autodisparo, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y ahora quiero profundizar un poquito en el tema de la iluminación. Ya les conté que pueden ver con qué fuentes de luz cuentan, y cuando hablamos de fuente de luz, ¿a qué nos referimos? A ver, qué herramientas, con qué luz contamos. Por ejemplo, la luz, si es natural, va a ser la luz del sol, en qué momento del día estamos, para ver cómo ese sol ilumina, porque no lo podemos manipular demasiado, ¿sí? Entonces vamos a elegir en qué momento del día vamos a usar esa luz natural. Si el sol está muy arriba, si está bajando, ¿sí? O si está subiendo, ¿no? Ese trayecto que tiene el sol y esa luz natural es nuestra fuente más rica. ¿Por qué? Porque tiene mucha calidad, ¿sí? Mucha calidad, o sea, mucha intensidad. Pero también tenemos que tener en cuenta la ubicación de esa luz natural, o sea, el sol. Cómo se está dirigiendo hacia lo que nosotros queremos iluminar. Entonces ahí está la base principal. Sin luz no hay imagen, ¿sí? Sin luz no podemos distinguir los colores. Entonces, cuando nosotros hacemos consciente esa luz, empezamos a poder jugar con ella y a utilizarla a nuestro favor, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, si yo después uso luces artificiales, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? La altura y la posición, o sea, de la misma manera que veo y pienso, a ver, el sol está arriba, cómo se direcciona esa luz hacia mi objeto o sujeto. También, si tengo una luz artificial, tengo que ver las distintas posiciones en donde puedo ubicarla, ¿sí? Las posiciones, ¿sí? Tienen que ver con la altura, dónde la coloco y también con la angulación, la dirección que le doy, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta qué luz utilizo, qué cantidad de luz, ¿sí? Si es más o menos potente, ¿sí? Si es más o menos intensa, ¿sí? Y la posición. Desde dónde se proyecta, ¿sí? Su angulación. ¿Por qué? Porque además, ¿cuál va a ser el resultado de las diferentes posiciones? Que nosotros estamos dirigiendo la luz hacia un objeto o sujeto y proyectando también sombra, luz y sombra. En la medida que ubicamos la luz de una manera determinada, también vamos a estar proyectando una sombra. Y entonces nosotros tenemos que jugar y tener en cuenta que nos puede funcionar a favor o en contra esa sombra. Entonces la tenemos que empezar a distinguir para ver cómo la ubicamos. ¿Por qué? Porque también vamos a generar diferentes climas. Vamos a transmitir con este clima distintas emociones en una fotografía. Entonces, vos decís, ¿cómo logro una foto como la que me gusta, que vi en internet o que sacó mi amiga o mi amigo o lo que fuere? ¿Cómo llego a lograr determinadas visiones, digamos, de iluminación en una fotografía? Bueno, manipulándola, usando, armando, ¿sí? Ese clima que yo quiero dar en la foto. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Que cuando estamos encuadrando con una cámara, todo lo que vemos a través de la cámara está iluminado,
si no, no lo podemos ver. Entonces, lo que nosotros le aportemos a la foto a partir de las luces, ¿sí?, va a empezar a formar parte de lo que nosotros queremos distinguir en esa fotografía, ¿sí? No solo lo que está iluminado, sino cómo está iluminado. Bueno, entonces tengo acá para mostrarles algo básico que va a aparecer también en pantalla y les va a dar una noción bastante concreta de los tipos de luz que tenemos, ¿sí? Tenemos básicamente, ya hablamos de las fuentes de luz, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ubicamos qué tipo de luz y cómo iluminaría a nuestro objeto? Tenemos la luz frontal, ¿sí? Esa luz frontal que nosotros, por ejemplo, tenemos ubicada la cámara acá, ustedes me están viendo a mí, y la luz frontal sería una luz que está detrás de la cámara para no invadir, digamos, el encuadre, detrás de la cámara, dirigida hacia el objeto o el sujeto, ¿sí? Esa luz frontal no necesariamente se utiliza para todos los tipos de fotografías que voy a sacar. Lo que tengo que tener en cuenta es qué genera esa luz, ¿sí? A qué rostros les van mejor. Entonces, esa luz frontal lo que va a hacer es destacar y resaltar mucho, pero va a aplanar la imagen, ¿sí? Como que le va a dar algo general, como la podemos usar como una luz general, ¿sí? Después tenemos la luz lateral, ¿sí? La luz lateral ilumina desde el costado que vos decidas, ¿sí? Un lateral derecho o un lateral izquierdo. También la luz lateral la podemos utilizar teniendo dos fuentes lumínicas, o sea, una luz lateral derecha que ilumine con una intensidad y otra en el lado izquierdo que ilumine con otra intensidad. Por ejemplo, una intensidad más baja del lado izquierdo y un poco más alta en el lado derecho. Entonces, ¿qué va a lograr? Que esta parte del rostro esté un poquito más iluminada que este. Entonces ahí ya empezamos a armar, ¿sí?, una puesta de luces. Por ejemplo, tendríamos una luz general que nos ilumina, como puede ser la luz de una ventana, ¿sí?, o la luz, una luz que ponemos atrás, que puede ser una fuente de luz bastante intensa, como para que nos ilumine el lugar, como estamos ahora, ¿sí? Una luz que tengamos en el techo, pero ojo, si ustedes van a iluminar con alguna luz que tengan arriba de la persona, ¿sí?, es otro tipo de luz, no sería la luz frontal. Entonces ahora también lo vamos a ver. Bueno, entonces en la lateral elegimos de un costado o del otro, ¿sí?, o de ambos. Pero cuando utilizamos ambos, tengan en cuenta que pueden dar distintas intensidades. Cuando hablo de intensidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a que puede estar más cerca o más lejos, entonces ya es más o menos intensa, la ubico un poco más lejos o un poco más cerca, o que el tipo de luz que estoy utilizando, por ejemplo, sea una bombita o una más chica que la otra, ¿sí?, de menor watts, ¿sí?, o de menor intensidad. Bien. Después de la luz lateral tenemos la luz cenital. La luz cenital es la que viene de arriba. Fíjense que voy a prender esta luz. Esa luz que se agregó ahora es la luz de los foquitos que tengo arriba, sería una luz cenital, ¿sí? ¿Qué hace esa luz cenital? La apago para seguir explicándoles. Es una luz que está alta y dirigida hacia arriba, o sea, ¿para dónde va a proyectar la sombra? Hacia abajo. Cuando ustedes van a sacar fotos en exteriores al mediodía, por ejemplo, tienen una luz cenital. El sol está arriba y la luz y las sombras se proyectan hacia abajo. Cuando hablamos de luz artificial, por ejemplo, si estamos en un teatro sacando en un escenario, como ustedes van a ver el ejemplo de las fotos, las luces están arriba, entonces están planteadas para iluminar de manera cenital. Entonces las sombras se van hacia el piso, hacia abajo. ¿Qué facilita esto? Que yo, si tengo, por ejemplo, en un escenario muchos personajes
bailando, las sombras no se van a interponer entre uno y otro de los bailarines o actores o lo que fuere, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta que cuando van a fotografiar se van a crear muchas sombras, por ejemplo, se van a marcar más las ojeras, y eso mismo también puede funcionar a modo creativo, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran lograr. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta qué quiero generar, qué sensación quiero generar. Bien, y después de la luz cenital tenemos la luz nadir. La luz nadir es lo opuesto a la cenital, o sea, es una que es la que menos se utiliza, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Es una luz que la pongo baja, ¿sí? Desde el piso hacia arriba. Bueno, tenemos el típico ejemplo de cuando jugábamos, cuando éramos chicos, y grandes a veces también, de ponernos la linterna bajo la cara. Yo tengo una linterna, pero me quedé sin pilas, si no se lo mostraba, y esa luz que me invade desde abajo me va a generar como un aspecto fantasmagórico, ¿sí? Bueno, yo puedo jugar para destacar determinadas cosas y dar una sensación y un clima diferente. En el ejemplo, por ejemplo, que yo les puse para que ustedes vean, es una luz desde abajo y yo me ubiqué para generar una sombra en mi rostro. Entonces, no solamente es importante la posición, sino lo que yo creo a partir de esa posición con la luz y con las sombras. Porque las sombras intervienen a modo de un relato, de un dibujo, de un contraste entre justamente la luz y lo que provoca esa sombra. Entonces, a partir de ahí, fíjense todas las cosas que empiezan a aparecer y yo les propongo que jueguen con eso. Siempre tienen que jugar y probar cosas, ¿sí? Cuando uno va a sacar fotos, no hay que quedarse parado como un poste, ni quedarse así, ¿no? Y se ponen la cámara acá adelante y pareciera que no se pueden mover. Es todo lo contrario. De acuerdo a cómo se muevan y a esa búsqueda que tengan a partir de lo que observan, van a poder desarrollar la mirada que tienen ustedes, el punto de vista, ese famoso punto de vista que es desde donde yo miro a ese objeto o a ese sujeto. Y con la iluminación pasa exactamente lo mismo. Lo bueno es que yo puedo intervenir, ¿sí?, eso que quiero mostrar a mi forma de ver, a mi forma de poner la luz y de proyectar las sombras con esas luces, ¿sí? Entonces, para esto nos tiene que quedar claro las posiciones, las diferentes posiciones que tenemos. Bueno, entonces me quedaría, digamos, la luz, el contraluz, ¿sí? La luz nadir ya les dije, y tenemos el contraluz. El contraluz es algo que a mucha gente le da miedo porque dice, bueno, ¿qué es el contraluz? Estamos acostumbrados hace años, o sea, como que culturalmente siempre que vamos a sacar una foto nos dicen la luz tiene que estar detrás. Pero bueno, es una luz que tiene que estar detrás si es frontal. Pero si yo quiero que la luz esté de frente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gente tiene que saber que es una posibilidad también. Y se genera un contraluz. Si yo tengo, ¿no?, delante de la cámara, o sea, si yo fuese una fuente de luz, todo lo que se pone por delante de esa luz y la cámara estaría contraluz. Fíjense en los ejemplos, ¿sí? Ese contraluz, lo que se puede jugar y manejar si nosotros hacemos una apuesta y hacer un contraluz o un semicontraluz, ¿sí? Ahora bien, para los que no vieron la clase anterior, que era básicamente autorretrato, les digo, en una apuesta básica de luces yo tengo que tener en cuenta que hay 3 fuentes de luces diferentes. A partir de ahí, ¿sí?, yo ya sé que puedo separar el fondo de la figura, ¿sí?, y hacer una luz general y por ahí destacar algo en particular que yo quiera. Y ahora, hoy les estoy hablando de las distintas posiciones que pueden tener esas luces. Entonces, si ustedes me dicen, ¿me aconsejás iluminar con una sola fuente de luz? Yo les digo, no, siempre tienen que tener en cuenta, porque si no es todo muy plano, siempre tienen que tener en cuenta
de por lo menos contar con 2 luces. La luz natural, por ejemplo, yo ahora estoy con la luz natural de la ventana, que me hace una luz general, después tengo una luz de relleno que la estoy rebotando al techo, y, aunque ustedes no lo crean, hice un detalle en el espejo de atrás. Ese espejo de atrás está iluminado. Entonces yo estoy iluminada con la luz general. Apenas me maquillé, me puse una base, porque no tenía muchas ganas de maquillarme, no, sobre todo en el día a día, no, para estar lo más natural posible, y con eso estoy iluminando este set. O sea que estoy contando con 3 luces. ¿Por qué quise poner una luz de relleno iluminando el espejo de atrás? Para darle un brillito a eso de atrás y que no quede tan opaco, ¿sí? Y yo con esta luz de la ventana que entra, para mí es suficiente, porque es una luz, si bien no es un día, no me está dando el sol pleno, ¿sí? Está iluminando bien el ambiente porque este ambiente es blanco, entonces toda la luz que entra, ¿qué va a pasar? Va a rebotar. ¿Por qué? Porque toca en el blanco y ya este blanco me ilumina, ¿sí? Bien, repasito. ¿De qué hablamos hoy? De los tipos de luces en función a las posiciones, ¿sí? Y a las angulaciones. No estamos hablando hoy de los diferentes tipos de luces que podemos encontrar para comprar o para iluminar, sino cómo las ubico. Entonces, las puedo ubicar de manera frontal, dijimos, que es una luz que se encuentra detrás de la cámara y frente al sujeto objeto, resalta los colores y los detalles, esa luz frontal, ¿sí? ¿Y qué hace con la sombra? Las proyecta detrás del sujeto. Entonces yo no tengo recortado o no me aparece la sombra en juego, digamos, la escondo detrás del sujeto. Eso es importante. Cuando hacemos, por ejemplo, fotografía de niños, no está bueno jugar, no queda muy lindo, digamos, en la foto jugar con las sombras, porque es algo muy puro, que cuanto más iluminado esté, mejor. Ves cada detalle, ¿sí? Pero fíjense y observen cómo están iluminadas las fotos de niños. Salvo que quiera captar que los niños, ¿no?, están en una situación desagradable o en un ambiente que no es cálido, generalmente no tienen proyección de sombras, ¿sí? Estamos hablando de líneas generales. Entonces, después de la luz frontal, ¿sí?, tenemos la luz lateral. Puedo posicionar mis luces laterales o mi luz lateral para, ¿sí?, dar mayor relieve a alguna parte de los laterales de la foto. Después de la luz lateral dijimos que tenemos la luz cenital, la de arriba, que es la que vemos mayormente en exteriores cuando tenemos un mediodía. Ya todo lo que está a nuestro alrededor está proyectando esa luz cenital, o sea que las sombras van hacia abajo. Y en los escenarios también las luces, como tienen parrilla, están arriba del escenario, siempre están dirigidas de manera cenital. Entonces esto lo tenés que tener en cuenta para ver cómo jugar con esas luces y sombras. ¿Y por qué? Y después tenemos la luz nadir, que es la contraposición a la cenital, ¿sí?, desde abajo hacia arriba, ¿sí?, que puede proyectar esas sombras, ¿no?, agrandar y armar una sensación de miedo, de angustia, pero también las podemos jugar sin necesidad de tanto melodrama, ¿no? Y después tenemos el contraluz. El contraluz es esa luz que va a estar delante de la cámara fotográfica, y todo lo que se cruce entre la luz y la cámara va a estar a contraluz. El contraluz, el ejemplo más concreto y más común que tenemos es cuando sacamos fotos en el atardecer. ¿Por qué? Porque a toda la gente le fascina los colores, porque es el momento más lindo de la luz. Se llama la hora mágica, porque aparece en la paleta de colores y si bien dura poco, genera como una sensación de nostalgia, pero a la vez de belleza, de felicidad, por esos colores cálidos que se van degradando y bueno, y la posición del sol, digamos, al tener menor intensidad, también hace que se pueda captar bien con la cámara.
Entonces todo lo que se interponga en ese paisaje o en ese lugar donde yo utilizo esa luz frente a la cámara, va a generar siluetas y bueno, y es muy bello como queda, ¿no? Lo importante es poder manejarlo para que ustedes, o hacerlo consciente para que ustedes lo puedan manejar, digamos, y elegir cómo y con qué van a usar ese tipo de luz o esa posición de la luz. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos van a quedar 2 clases por delante que van a ser, vamos a hablar un poquito de la composición y el encuadre y bueno, de las texturas que ya les había dicho también, o sea, qué tipo de texturas o qué serían las texturas y las formas en una fotografía y lo relacionado con las reglas de la imagen o la base, ¿no? Como para tener en cuenta. Y después tengo pensado, la última clase, hablarles un poquito de la fotografía con celular. Para la gente que, digamos, la fotografía con celular y tener en cuenta para los interesados lo que también sería una producción fotográfica, ¿sí? Bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima. Chau, chau.